Querida iglesia, qué placer enorme me da poderles saludar. Bienvenidos nuevamente. Estamos aquí en este recurso para los líderes de los grupos pequeños. Pastor Camilo Sánchez Montiel, qué privilegio tenerle nuevamente con nosotros. Pastor Corona, pues un gusto. Ya nos estamos familiarizando bastante aquí. Gracias a Dios. Qué gusto saludarles, hermanos, y a los líderes, los ancianos, los pastores, a nuestra hermandad de la Unión Mexicana del Sureste, 7 campos dinámicos extraordinarios que están cumpliendo la misión. Pero consideramos importante, pastor, en asuntos de liderazgo, la reproducción de nuestros líderes, porque hay 3 tipos de líderes en nuestra iglesia. Los líderes incansables es uno. Son aquellos hermanos que cada año que le dan un cargo, no lo rechazan. Están dispuestos, a pesar de que ya llevan varios años, siguen sirviendo al Señor. Incansables. Incansables. Pero también, pastor, están los líderes cansadores. Cansadores. Esos cansadores son aquellos nada más que están criticando, descalificando. Si yo estuviera ahí, las cosas serían mejor, dicen. Esos cansan bastante. Cansan. Pero también tenemos un tercer grupo, pastor. Es los cansados. Son hermanos que ya por años han estado sirviendo, pero a su edad ya necesitan ser relevados, pasar la batuta a una nueva generación de líderes. Por eso la importancia de que vamos a compartir cómo reproducir a nuestros líderes. Bueno, quédese con nosotros porque esto suena muy interesante. La importancia de la reproducción de los líderes. Este es el tema que estamos abordando aquí con el pastor Camilo Sánchez. Pastor. Sabemos que la naturaleza, pastor, se reproduce. Los árboles, los peces, los seres humanos, etc. continuamente se están reproduciendo. Es por eso que en nuestra iglesia tenemos que hacer eso. Jesús habló de la calidad de la reproducción en Mateo 7, 16, 17. ¿No? Por favor, si nos comparte, pastor. Con mucho gusto, pastor. Tengo aquí mi Biblia y comparto con ustedes la lectura de San Mateo capítulo 7, versículo número 16. Dice la palabra: puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce buenos frutos y un árbol malo produce malos frutos. Nuestro Señor Jesucristo habla de la calidad de la reproducción. Es importante entonces que nosotros tomemos esta referencia para que reproduzcamos líderes fuertes. Líderes fuertes reproducen líderes fuertes. Líderes débiles reproducen líderes débiles. Muy bien, pastor, pues nos queda entonces muy clarito que una de las tareas de liderazgo es reproducir a una nueva generación que nos va a suceder. Porque esto es cierto, pastor. Ahora la pandemia también se llevó a muchos buenos laicos, muchos buenos líderes. Lamentablemente los hemos perdido y ahora hace falta que nuevas personas también puedan entonces integrarse al liderazgo cristiano. Y sí, pastor, yo creo que los jóvenes bien entrenados, bien instruidos, nuestros jóvenes están listos para tomar la batuta. No tenemos que descuidarlos porque esos son los nuevos líderes que van a tomar y van a relevar a los líderes cansados. Sí, se mencionaba entonces aquí, pastor, inicialmente que todo se reproduce. El ejemplo tan lindo de la naturaleza nos indica que no podemos estacionarnos, que no podemos quedarnos quietos. Y es la propuesta de algunos expertos, pastor. Especialmente este conocido autor de liderazgo, Maxwell, dice desarrollar a los líderes que están alrededor de usted. Y él dice, se necesita, específicamente, se necesitan un líder para levantar a otro. Las personas de influencia frecuentemente tienen la oportunidad de escoger a líderes potenciales y ayudarles a edificar un fundamento sólido sobre el cual desarrollar su liderazgo. Muy bien, la gente que tenemos muy próxima a nosotros entonces es la que debemos aperturar también con ese pensamiento
Estamos rodeados de personas, de jóvenes, de hermanos nuestros que requieren una oportunidad también para que podamos entonces desarrollar sus habilidades y sus talentos en la gran tarea de la comisión evangelística. Cierto lo que dice Maswell. Ahora, pastor, ¿de dónde deriva esa importancia entonces de tener nuevas generaciones en el liderazgo? Hay una gran necesidad, pastor, que observamos. Como hemos estado mencionando, la clave es el liderazgo. Y la clave es el líder de grupo pequeño. La clave es el pastor, el anciano. Estos tres pueden hacer una revolución. Y entonces es importante entonces el entrenamiento, pastor. El entrenamiento. Tipo coach, tipo mentor. Entonces, hoy se habla mucho de esto. Encontramos, por ejemplo, que, haciendo un ejemplo del fútbol, cuando Messi era un menorcito, él padecía un problema, una enfermedad, pero tuvo la fortuna de ir a España y el equipo de Barcelona lo adoptó, le puso un entrenador y ese entrenador empezó a ver las cualidades de él, su talento, que era muy bueno para el fútbol, y este muchacho a sus 16 años ya estaba jugando en la primera división. Y su sueño dorado era que un día ganaría la Copa Mundial. Y mire, Lo logró. Lo logró, sabemos el año pasado, cómo él logró su sueño. De ahí entonces, pastor, la importancia de tener exactamente a un mentor. Bíblicamente también tenemos el ejemplo de Pablo, Timoteo, Moisés con Josué, ¿cierto? Elías, Eliseo. Eliseo, un mentor que va guiando los pasos, está observando grandes habilidades, mucho potencial en esta persona y entonces lo va desarrollando. Seguramente que va corrigiendo algunos defectos de sus capacidades y entonces lo potencia para llegar a ser eso, un verdadero líder. Y es lo que dice el autor Maxwell, ¿verdad? Desarrollar al líder que está alrededor de usted. Y eso se puede lograr. Hay hermanos que saben mucho de liderazgo, saben mucho de mentoría y con ese ejemplo sencillo pueden lograr reproducirse, porque eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, Claro. reproducirse a través de sus discípulos. Me emociona a mí, pastor, mucho ver en iglesias locales ancianos de iglesia, adultos, teniendo allá jóvenes ya también desarrollándolos. Vemos también a líderes de grupos pequeños teniendo un asistente, porque el día de mañana ellos van a sucederles también en la responsabilidad. Es así, pastor. Y por eso la importancia del liderazgo pastoral también en la iglesia. El pastor también, como hemos dicho anteriormente, es clave y en esta formación de reproducción. Y quiero enfatizar lo siguiente, pastor. Los líderes formando líderes, reproduciendo líderes. Y el liderazgo, entrenamiento de coach que mencionamos hace un momento, está siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Amén, amén. Él fue un coach experto, el mejor del mundo, ¿no? Sí, me quedo con ese pensamiento, pastor, de que el pastor tiene también un equipo cercano y estos son sus ancianos de la iglesia. Entonces tiene que potenciar a aquellas nuevas generaciones porque allí hay ancianos novatos que tienen una buena oportunidad para llegar a ser grandes líderes de nuestra iglesia. Así es, pastor, y especialmente el liderazgo pastoral en la iglesia. Aunque en el liderazgo en la iglesia no solo es del pastor, pero sí comienza con el pastor. El pastor es la clave. Cuando un pastor tiene una visión clara de qué es lo que quiere hacer cuando llega a un distrito, ese pastor no se conforma con el estándar, sino es un pastor que busca reproducirse, reproducir líderes para que ellos detonen el crecimiento. Porque a través del Espíritu de Dios y cuando escogemos líderes conforme a sus dones y talentos, va a haber una revolución. Lo hemos visto en la práctica, que ocurre un crecimiento exponencial, poderoso. Claro. Me gusta pensar que cuando llega el pastor al distrito, él sabe con qué cuenta, qué desafíos se le presentan también. Por ejemplo, si tengo 10 iglesias, no me puedo quedar pastor con 10 iglesias en el tiempo que la organización me tiene empleado allí. Seguramente que puedo ir por 11,
por 12, por 13 nuevas iglesias, ¿no es cierto? Ahora, en el grupo pequeño también tenemos que hacer lo mismo. Me dieron un grupo pequeño, pero creo que debo tener la visión de hacerlo crecer. El día de mañana puedo establecer una nueva congregación, una nueva filial, tener nuevos elementos. Eso es visión, pastor. Eso implica la visión. Así es, pastor. Y realmente necesitamos hoy en día líderes con visión, porque son los que van a transformar las condiciones. Lo hemos visto una y otra vez que la visión cambia las cosas. Entonces, por eso este famoso escritor también de liderazgo, Peter Warner, dice que el líder es la llave principal de un esfuerzo exitoso en establecer iglesias, especialmente lo que mencionas, nuevas iglesias, plantar nuevas congregaciones. La visión es la que hace la diferencia. Y lo hemos visto con compañeros que, como mencionabas, al llegar a un nuevo distrito, ellos visualizan dónde van a plantar nuevas iglesias. Cierto. Y en la práctica, al atender allí en la misión de Campeche, yo encuentro compañeros con esa visión. Amén, pastor. Están duplicando su feligresía y también están plantando nuevas iglesias. Sí, el líder del grupo pequeño, aterrizándolo al término nuestro, pues también debe visualizar ahí en la colonia o en las colonias donde no tenemos presencia adventista para movilizar al grupo pequeño, pastor, y establecer nuevas congregaciones. Así es, y solo para cerrar este segmento, pastor, mencionamos que un hermano líder del grupo pequeño tuvo esa visión el año pasado y miró que había una comunidad que no había presencia adventista. Y entonces él organizó su equipo, su grupo pequeño, y le dijo al pastor, yo quiero ir a establecer presencia adventista en ese lugar. Y déjeme decirle que después de comenzar con las primeras visitas, él en la actualidad ha logrado, por la bendición de Dios, establecer allí una nueva congregación. Pastor, me gustaría que nos dé un consejo final para cerrar este espacio. Un consejo final para los líderes de los grupos pequeños. Creo que es importante, pastor, que al ser nombrado como líder de grupo pequeño, como pastor de un nuevo distrito, pensemos en la reproducción de nuevos líderes. Pensemos en el entrenamiento, pensemos en darle recursos para que esos líderes sean efectivos, sean fuertes y logren establecer crecimiento y nuevas congregaciones para la gloria de Dios. Gracias, pastor. Bueno, usted lo sabe, mi querido líder de grupo pequeño. ¿Tiene usted a un asistente? Por favor, entrénelo, capacítelo, fórmelo. Seguramente el día de mañana va a sustituir su trabajo. ¿Sabes dar estudios bíblicos? Entonces también puedes rodearte de este grupo de personas que están listos, ávidos también para aprender las grandes habilidades para convertirse en buenos laicos misioneros. Queridos amigos, nos vamos a saludar en una próxima ocasión con la bendición de nuestro Dios. Hasta la próxima. Una vez más, apreciados líderes, nos da gusto saludarles y seguir con nuestro estudio de la lección de escuela sabática del segundo trimestre 2023 y que lleva como título 3 mensajes cósmicos. Y para esta semana realmente yo me he gozado al estarla repasando, estudiando. Tiene un título muy interesante y que lleva la buena noticia del juicio. Ustedes pueden preguntar, apreciados líderes, ¿cómo un juicio tiene una buena noticia? Bueno, para ello hemos invitado a uno de nuestros líderes de la Asociación Sur de Tabasco, al pastor Eduardo Ruiz, quien es el director de Ministerios Personales y Escuela Sabática allí en esta asociación. Pastor, un gusto saludarles y gracias por haber aceptado la invitación de compartir con nuestros líderes esta lección tan fascinante. Muchas gracias, Pastor Tony. Realmente estamos muy felices porque vamos a compartir con nuestros líderes el hermoso mensaje que Dios ha dejado a cada uno de nosotros. Y como decía el pastor acerca del juicio, ¿cómo puede ser una buena noticia el juicio? Si muchos cristianos normalmente lo ven con miedo
Y si de casualidad hay una balanza donde dice que nuestras obras malas son mayores que las buenas, o si por casualidad son mejor las buenas, vamos al cielo, vamos donde el Señor está. Pero es una de las mentiras que el enemigo ha tratado de hacer, que tengamos distorsionado el tema del juicio. Pero aquí esta lección nos habla de que Dios tiene bondad en el juicio, que Dios es justo y misericordioso a la vez. Algo muy difícil de balancear y de tener. Pero gloria a Dios que nos va a enseñar esta lección, este maravilloso tema de las buenas noticias del juicio. Claro, pastor, y qué bendición iniciar con nuestro texto para memorizar. Y apreciados líderes, busquen ustedes allí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, y dice así: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Con este pensamiento entonces vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Una vez más, nuestro Dios, queremos que tu Santo Espíritu esté con nosotros al repasar, al estudiar esta lección tan importante para nuestro crecimiento espiritual, y que nos gocemos en la buena noticia del juicio. Amén. Unge con el poder de tu Santo Espíritu al pastor Eduardo, a quien tú has elegido para este momento tan importante del estudio de la lección para nuestros líderes y también de nuestra feligresía en general. Ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Así que, pastor Eduardo, comenzamos entonces nuestro estudio en esta hermosa semana. Y pues normalmente siempre tenemos un bosquejo importante para darle a nuestros líderes. Mencione usted cómo estaríamos bosquejando esta lección, en cuántas partes estaría dividida, o cómo le podemos hacer práctico para nuestros líderes, pastor. Muchas gracias. Sí, queridos líderes, he pensado que está dividido en dos partes, que sería el juicio y la misericordia de Dios. Dos cosas difíciles de balancear, pero creo que está marcado en esta lección. Pues el versículo dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y cada uno de nosotros, como se vio en la lección anterior, el temor de Dios es un temor ciertamente reverente, un temor en el cual nosotros debemos de respetar y darle gloria a Dios. Entonces, en este temor va y entonces inicia el juicio. Teme a Dios porque su juicio ha llegado. Respeta a Dios porque ha llegado un juicio. Y este juicio no solamente es para cada una de las personas, sino para redimir a Dios. Porque el enemigo de las almas lo ha manchado, ha dicho que Dios es un Dios severo, un Dios injusto, y entonces este justo es injusto, y esta justicia puede realizarse por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Muy bien, así que, pastor, dos palabras interesantes, Sí. Juicio y misericordia. Y cuando uno habla del juicio, pero está en armonía a los preceptos de Dios, pues uno tiene, en una de las lecciones pasadas, me acuerdo que hablábamos, que nuestra decisión que nosotros tomamos es ahora, para que cuando llegue el juicio, entonces nosotros podamos gozarnos en ese juicio, porque tenemos un Dios que es justo, es veraz, es misericordioso, que es una palabra también que vimos durante esta semana. Así que iniciamos entonces partiendo de la idea del juicio. ¿Y qué es lo que Apocalipsis tiene, o en qué se centra esta parte del juicio final de Apocalipsis? ¿Sobre qué se centra, pastor Eduardo? Sí, muchas gracias. Se centra sobre el carácter de Dios. Como dijimos anteriormente, Satanás ha dicho que Dios es injusto, solo quiere la gloria para él. Por lo tanto, está distorsionado y Dios tiene que redimir eso. Y básicamente el juicio es la reivindicación de Dios ante todo el universo. Y ahora, el mensaje para los seres humanos, para este mundo, es: teme a Dios, respeta a Dios, reverencia a Dios, porque la hora de esta redención, de este juicio, ha llegado para cada uno de sus hijos.
Y este juicio está lleno de misericordia para nosotros y bondad de Dios para sus hijos y para todo aquel que acepta este evangelio eterno. Muy bien, así que tiene que ver también con el evangelio eterno. Así es. Porque cuando nosotros aceptamos ese evangelio eterno, que son las buenas noticias de lo que Jesús ha hecho por nosotros, entonces nosotros tenemos una esperanza extraordinaria en el momento del juicio, Pastor Eduardo. Sí, definitivamente. El evangelio eterno encierra la única esperanza del juicio, porque Jesús muere en la cruz por nuestros pecados y Dios da una promesa, Jesús da una promesa hacia sus hijos para redimirlos, para darles la fuerza para no seguir haciendo el mal. Esa es una promesa de Dios. No es que yo prometo a Dios, yo le digo, Señor, ahora me voy a portar bien, Señor, ahora no voy a pecar. Más bien es una promesa de Dios, porque si tú me amas, pondré en tu corazón mi ley y no matarás. Si me amas, yo te daré la fuerza, esta promesa de no adulterarás. Si tú me amas, no robarás. Así que la promesa del juicio está centrada en el carácter de Dios, en el cual ha hecho su trabajo para nosotros y nos corresponde a nosotros aceptar esa promesa y permitir que Dios obre en nuestra vida. Qué hermosa bendición. Así que el juicio tiene que ver con la solución final de Dios al problema del pecado. Y nosotros entonces tenemos esa hermosa bendición en el día final. Pero tenemos el evangelio que lo proclamamos, pastor. Así es. Muy bien. Así que el evangelio, llega el evangelio eterno que dice Apocalipsis 14, 6 y 7, el evangelio eterno para todo el mundo, pero dice también, y la hora de su juicio ha llegado. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él mencionó también, cuando venga el Espíritu de Dios, convencerá a la humanidad de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque voy al Padre, va a presentarse delante de Dios como garantía, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, ha sido revelada su verdadera naturaleza y carácter del enemigo. Así que el evangelio anuncia también un juicio de redención. Qué hermosa bendición. Así que básicamente cubrimos esta parte del juicio, pastor, y vamos ahora a la otra parte importante que usted mencionó de la lección. Ya mencionó usted que el juicio revela la bondad y la gracia de Dios y en su forma de tratar con los salvos, pero también tiene que ver la forma de tratar con los salvos y con los perdidos, ¿no? Porque nosotros en su momento o aceptamos o rechazamos. Exactamente. Sí, gracias, pastor. En realidad, el juicio de Dios trata la bondad tanto para los redimidos como aquellos que no aceptan. ¿Y cómo aquellos que no aceptan? Sí, aquel redimido, el que se quiera salvar, se va a salvar. Dios ha hecho la provisión para salvarnos. Dios se ha encargado de darnos la facilidad. Pero al perdido le da también la facilidad, pero si él acepta o no, ya es su decisión. Y como dice la sierva de Dios, si este hombre perdido se fuese al cielo, sería algo difícil para él estar en la presencia pura de Dios y él seguir con su semilla del mal y del pecado. Por eso, por misericordia, Dios tiene que desarraigar también la raíz de todo mal, que es el pecado. De esa manera, la bondad de Dios actúa en los dos, en los justos y en los no justos. Muy bien, qué hermosa bendición. Ahora, pastor, vamos a la parte también de trascendental importancia para nuestro crecimiento espiritual, la misericordia. Ya hablamos del juicio, ahora veamos ahora el aspecto de la misericordia de Dios, cómo se revela, qué obras hay que hacer para esa misericordia. Visualicemos esa parte, pastor. Sí, la palabra de Dios dice que en la cruz se juntó la justicia y la misericordia. La justicia porque el pecado tiene que ser cubierto, el alma que pecare esa morirá. Y nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz por nosotros, siendo el segundo Adán, así lo llama el apóstol Pablo. El primer Adán fracasó,
llevó a la humanidad a la ruina, todos los hijos mueren, pero llega el segundo Adán, que es Jesús. Él nos da otra vez para ser hijos de Dios con redención de una nueva creación, una nueva criatura. Y Dios, en su misericordia, nos reconcilia en la cruz con Jesús. Qué hermosa bendición, pastor. La cruz es muy importante para nuestra vida cristiana y allí nosotros entendemos que tenemos un Dios justo, un Dios misericordioso. Ahora, ¿qué pasan con las obras? ¿Yo tengo que hacer alguna obra para salvarme o no tengo que hacer nada? ¿O si es importante las obras? ¿O qué revelan las obras? Muchas gracias. Sí, las obras, la Biblia categóricamente dice que no nos salvan, pero sí revelan la lealtad que tenemos hacia Dios. Las obras, por medio del Espíritu Santo que hagamos, no nos van a salvar, pero sí nos va a revelar hacia dónde vamos, el fruto. Por lo tanto, nosotros tenemos que acercarnos a Dios y creer en la promesa para que Él haga en nosotros ese trabajo que tenemos que hacer como cristianos también. Sí, la lección mencionaba que Jesús es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y es el que Él ha empezado la buena obra en nosotros y la continuará haciendo. En otras palabras, nosotros, líderes, somos salvos por la fe en Jesús, pero hacemos obras porque ya fuimos salvados. Fuimos salvados por Cristo Jesús. Hay un texto, pastor, que usted quiero que mencione, hablando de la misericordia de Dios, de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2. Claro que sí. Le voy a dar lectura. Después de esto, mire, he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Aquí está hablando del juicio, como ustedes ven en Apocalipsis, donde están rodeados 24 ancianos que se considera que son gente redimida, que Dios ha salvado por su voluntad. Muy bien, salvados por la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios. Y cuando hablamos de esa parte, nosotros entendemos que hay uno solo que es el digno para hacer juicio y para obrar misericordia. ¿Quién es ese realmente, pastor, que es el único que puede ser digno? Y a través de esa dignidad nosotros entonces alcanzar misericordia y saber que en el juicio pues estamos liberados básicamente. Muchas gracias. En el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 12 dice, el cordero que fue inmolado digno es de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Jesús, hombre enteramente y Dios enteramente, en el universo solamente Él tiene la facultad de poder ser digno para darnos esa salvación y revelarnos esta verdad que Satanás ha hecho creer al mundo de que Dios es injusto y como Jesús, por su humanidad, ni en el cielo ni en la tierra hay uno como Él, en el cual hombre, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este personaje que tiene la facultad en todo el universo? Es Jesús de Nazaret, el cual es digno de recibir la honra y el poder, porque así lo ha hecho y así lo ha querido el Señor también. Y Dios le ha preparado a Él ese camino y Él fue obediente en eso. Qué bendición, pastor. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que fue inmolado para cada uno de nosotros. Él es el único que merece la honra, la gloria y la alabanza. Así que nosotros tenemos que rendir nuestras vidas a Él en todo momento. Y desde esa perspectiva, entonces, el juicio se convierte en una hermosa bendición, buenas noticias, buenas nuevas para nosotros. Pastor, ¿cuál sería su conclusión durante esta semana cuando hablamos de juicio y cuando hablamos de misericordia? Elena G. de White dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 447, hablando del pueblo de Dios, su única esperanza se cifra en la misericordia de Dios y su única defensa será la oración.
ahí terminamos con el juicio y el pueblo de Dios. Así que mis apreciados líderes, en esta semana tenemos que presentar el juicio y la misericordia, teniendo en cuenta que el único que merece la honra, la gloria y la adoración es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que mis apreciados líderes, vamos a puntualizar estos conceptos básicos y el pastor Eduardo, que ha sido nuestro invitado, al cual le agradecemos muchísimo esta ponencia, él va a terminar entonces con una oración para cada uno de nosotros. Oremos, oremos, queridos líderes. Gracias te damos, oh Padre, por esta bendición. Gracias porque escuchas la oración de cada uno de tus hijos y permite que estas lecciones puedan ser para la edificación de los miembros del grupo pequeño y que podamos aprender lo que tu palabra revela y edifiquemos nuestra vida espiritual en ella. Gracias por esta bendición, gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.